Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo un poco de luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó sus heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén y amén. ¿Qué tal si oramos por un instante? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Es efectiva y eficaz, Señor. Penetra en nuestro corazón, no para dañar ni para herir, sino para levantarnos, para inspirarnos, para mostrarnos aquellas cosas que no podemos ver con claridad. Y es lo que te pido en esta mañana, Señor. Padre, que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener, pero que tampoco tengamos un concepto más bajo de nosotros mismos que el que debemos tener, Señor. Que tu palabra pueda dar fruto en nuestros corazones. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tuvimos un domingo muy lleno de muchísima adrenalina. Estuvimos acá declarando confiadamente de que de nuestro lado está quien rompe las puertas de bronce, quien hace añicos los cerrojos de hierro, y fuimos invitados a recordar y a mirar de quién estamos rodeados, a darnos cuenta de que Jesús no va a pedir permiso para meterse en la habitación de nuestro dolor, y que si en algún momento tú y yo vamos a querer correr para abandonarlo todo, que podamos correr a cerrar las puertas, pero para encontrarnos con nuestro Padre bueno a través de la oración. Supimos al final del mensaje que todos éramos Tomás, no por nuestra debilidad, sino por la creencia, la manera de creer que el Padre tiene en cada uno de nosotros. Ese Padre vendría las veces que sea necesaria para que tú y yo podamos creer de nuevo. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿qué vamos a hacer tú y yo ahora que la puerta está abierta? ¿Qué vamos a hacer tú y yo ahora que la puerta se abrió de par en par? ¿Qué es lo que sigue? Quiero decirte algo con todo mi corazón. Jesús resucitado no volvió solamente por Tomás. Si tú puedes leer la palabra, Juan capítulo 20, que lo leí el domingo anterior, Jesús volvió no solo por Tomás, sino porque una vez más, 8 días después, los discípulos junto con Tomás estaban todos encerrados. La Biblia afirma algo en la versión NTV: estaban allí con las puertas bien cerradas. Y amo que el evangelio, la palabra, como lo quieras llamar, la vida cristiana, se trata no de lo que pasó hoy, sea en error o sea en victoria. Se trata de lo que va a pasar mañana, olvidando lo que ocurrió hoy, proyectándonos al futuro. Se trata de que Jesús está en una carrera contigo y conmigo, tratando de que si en 8 días no estás en este lugar o no estás conectando con Él de alguna manera, Él con lazos de amor va a irrumpir en la habitación de tu dolor para mostrarte algo que jamás has podido ver. La puerta ya se abrió. La pregunta es: ¿qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? Y escucha algo: si hay algo asombroso que tú y yo podemos encontrar en el evangelio, en esto que predicamos, es que las palabras de Jesús no solamente nos sacan de la habitación de nuestro dolor, sino que nos dan un propósito para poder salir de allí. Y aunque Jesús rompe la puerta, esta es la mala noticia: aunque Jesús va a meterse en cada dolor que atravesemos, aunque Él nos demuestre todo el tiempo que está de nuestro lado, hay algo que tú y yo necesitamos hacer. No soy de los que utilizo mucho la palabra necesitamos y tenemos en un domingo, porque no es una ordenanza, pero hay algo que tú y yo debemos hacer. Ya la puerta Jesús la abrió, pero de ti y de mí es decidir cruzarla para ver qué hay del otro lado. Por eso la invitación que Jesús hace a sus discípulos es: vayan, chicos, hacia ese propósito. Así como el Padre me envía, yo los envío también a ustedes. Pero la pregunta en esta mañana es: ¿qué pasa cuando ese propósito no trae los resultados que tú y yo estamos esperando? ¿Qué hacer cuando aceptamos la invitación, pero las cosas se ponen difíciles en medio del camino? ¿Qué pasa si tú y yo nos levantamos y cruzamos la puerta que Jesús abrió,
pero tan pronto entramos del otro lado no se ve como tú y yo lo deseábamos. ¿Qué pasa si al hacer bien las cosas recibimos lo malo? ¿Sabes algo? No fue una semana muy sencilla para mí. Fue una semana llena de retos, pero retos a otro nivel, retos a otra dimensión, retos que sobrepasan cualquier momento que haya pasado sobre mi vida. Y escucha algo, muchos de los desafíos que tuve en la semana fue porque un día con mi familia y con nuestros amigos decidimos decirle sí a Dios. Fue porque decidimos cruzar la puerta que Él nos abrió. Por eso amé al leer la historia de Pablo y Silas, esta maravillosa historia que acabamos de leer. Ellos, aunque Pablo y Silas no eran parte de los discípulos, ellos decidieron seguir con esa maravillosa invitación que Jesús había hecho a sus discípulos. Habían sido enviados a anunciar las buenas noticias del Evangelio. Tal vez Pablo y Silas y Timoteo, que está con ellos, decidieron salir de sus comodidades, abandonaron sus ciudades, abandonaron su familia. No sé qué más habrán abandonado, pero escucha esto, lo estaban haciendo tan bien. Iban para donde Dios les dijera que fuera, pero también paraban si Dios les decía que pararan. Todo parecía color de rosa. Luego Pablo recibe una visión asombrosa acerca de un hombre que vivía en Macedonia, lejos de donde ellos se encontraban en ese momento. Pero en esa visión él ve la necesidad del corazón de un hombre. Ese hombre de Macedonia está rogando, está pidiendo por ayuda. ¿Imaginas que tú y yo pudiéramos tener ese hermoso talento de Pablo? Que si quieramos a salir a nuestro camino hoy a almorzar, pero tal vez recibimos una visión de ir a algún lugar a orar por alguna persona que lo necesita. Tener en nuestra mente la capacidad, la mente de Cristo, para poder ver cuál es la necesidad que alguien tiene y simplemente salir caminando hacia ese lugar. Recuerdo 7 años atrás, en nuestra segunda ida a Buenos Aires para nuestro primer casa abierta con Gilson, y recuerdo que fue donde más se agravó mi pánico y mi ansiedad. Pedí un café con whisky irlandés, no sé por qué me dio por probar esa bomba de tiempo, pero cuando me lo tomé sentí que los pies se me estaba levitando. Mi esposa me tenía de la mano, pero yo estaba como el viejito de la película de Up, ya listo a levantarme. Pero me empecé a sentir muy mal, muy mal, muy mal, hasta que llegué a un centro comercial. Estando en el centro comercial, le dije a mi esposa, no sé por qué tenemos esa bendita herencia de nuestros antepasados que dicen que el día que te vas a morir todo empieza con un dolor de estómago. ¿Alguien acá conmigo? Y entonces me dieron ganas de ir al baño y dije, wow, es mi última ida al baño. Así como estaba la última cena, esta era la última sacada de la cena. Perdón si te suena extraño. Pero estando allí, sentado en el gran trono blanco, mi corazón empezó a palpitar muy fuerte, porque el órgano que manda en el cuerpo ya saben cuál es. Y sentí que no podía, me iba a ir, me levanté de allí. Mi esposa estaba en la puerta con un celador y me llevaron a la enfermería. Mientras llegaba a la enfermería oraba, no te imaginas cuánto oraba. Algo me está pasando, me dio tembladera, me empezó a dar algo rarísimo, esquizofrenia, no sé cómo se llamaba, no sabía hasta ese momento. Pero justo estando allí, el enfermero me miraba y me miraba, hasta que no aguantó en un punto preguntarme, discúlpeme, ¿usted es cristiano? Lo último que quería era compartirle el mensaje a alguien en mi situación. Le dije sí. Ok, guardó silencio por un instante. Me fui mejorando, llegó la ambulancia, declararon que tenía pánico y ansiedad, que cuántas veces me daba. El enfermero no quitaba su mirada encima de mí. Mi esposa salió a comprarme un poco de comida y en ese momento, al igual que Pablo, siento una visión en mi cabeza. Y Dios me dice, Joaquín, esta persona que tienes al frente necesita que tú ores por ella. Y necesita que le regales $100. Dije, apártate de mí, Satanás, no tengo por qué darle dinero. De verdad que estoy con esquizofrenia, pensé. Y llega mi esposa, como es ella tiene la capacidad de sacarme del ámbito natural y ponerme a volar con un motor, no sé, 5.0. Y le digo, imagínate lo que me acaba de decir el enemigo a la mente. Lo de orar va bien, pero $100. Y Lady me dice, entonces dale 200. Me empecé a cambiar para salir del lugar a las 2 de la mañana. Y él se queda mirándome. Le digo, amigo, puse mi mano en los billetes, los doblé y le dije, ¿puedo orar por ti? Oré por él, le entregué el dinero. Él se pone a llorar.
Llegamos al hotel, seguí con mi situación de enfermedad extraña. El tipo me ubica a las 4 de la mañana por Instagram y me escribe: no sabes lo que hiciste en esta noche. Conocí al Señor muchos años atrás, pero hace 6, 7 meses me aparté. Mi esposa me abandonó, se llevó mis hijos y hoy tenía que llegar a casa con dinero para pagar la renta, porque si no la pagaba me iban a desalojar. Hoy vi a Dios mientras estuviste allí. ¿Qué tal si tú y yo nos dejamos llevar por ese maravilloso propósito que Él colocó en nuestra vida? Y aunque parezcan locuras, vamos por la calle simplemente dándole libertad a todo aquel que nos encontremos. ¿Alguien puede aplaudir a Jesús por eso? Pablo recibe esta maravillosa visión y él arranca hacia el lugar, para en Filipos, que es parte de Macedonia, y va simplemente a ayudar. Él va a hacer lo que Dios le está dirigiendo a que haga. Él afirma: Dios, sé que Dios nos está dirigiendo hacia ese lugar. Llegaron al lugar, oraron, compartieron las buenas nuevas. Un grupo de mujeres experimentaron libertad. Una de ellas se bautizó con toda su familia. Pero ellos, aunque fueron a ayudar, aunque fueron a orar, aunque fueron a compartir las buenas nuevas, aunque fueron a traer libertad a las personas, terminaron siendo aprehendidos, fueron golpeados y fueron llevados a una cárcel. No sé cómo se ve tu vida, no sé cómo se ve lo que estás haciendo, pero con nuestra familia, con el grupo de amigos que comenzamos la iglesia, decidimos hacer algo para Dios. Decidimos hacerlo para Él con todo nuestro corazón. No solo porque es para Él, porque lo disfrutamos hacer, porque amamos a las personas y porque deseamos que el Jesús que hoy tenemos pueda estar también del lado de aquellos que no lo conocen. Pero ¿sabes algo? Al hacerlo, y necesito sacar esta rabia de mi corazón, al hacerlo hemos sido incomprendidos, señalados, difamados, golpeados en el alma una y otra vez, acusados por personas que ni siquiera conocemos. Hemos tenido altos y bajos en nuestras finanzas. Hemos sufrido quebrantos de salud difíciles de poder tolerar y soportar. Hemos tenido pérdidas. Han sentido por nosotros envidia, odio, resentimiento. Hemos sido engañados una y otra vez. Nos han devuelto mal por bien. Y nos hacemos esta pregunta: ¿qué hicimos mal? Si a fin de cuentas cruzamos la puerta que Dios nos dijo que debíamos cruzar. Y allí es donde necesito conectar la gran pregunta que la humanidad se hace una y otra vez: ¿por qué a la gente buena le salen mal las cosas? ¿Por qué a la gente buena le salen mal las cosas? Tal vez estés en esta mañana por primera vez en este lugar, o simplemente sientes que Dios no te ha enviado a hacer absolutamente nada. Pero ¿qué tal si tu vida suena de esta manera? Cuando cambié de trabajo, pensé que era la mejor oferta que tenía. Sentí que la puerta se me estaba abriendo, pero resultó tan frustrante que hoy estoy sin trabajo. Tuve una buena intención de cambiar para mejorar, pero ahora estoy desempleado. Sentí paz al tomar esa decisión, pero lo único que esa decisión trajo a mi vida fue una desgracia. Escucha esto: tuve muchísima fe para hacer ese negocio. Sentí que era lo correcto, pero no salió bien y hoy estoy completamente en la quiebra. Tuve la mejor intención de darme una nueva oportunidad en el amor. Sentí que la puerta se me estaba abriendo de nuevo, pero todo salió mal. Le serví como fiador a un amigo. Sentí que le estaba ayudando, pero no respondió, y ahora yo estoy respondiendo. Tomé la decisión de casarme, pues creí que este era el hombre o la mujer correcta. Sentí que era mi mejor opción, pero hoy estoy separado, separada y completamente devastado. He tratado de hacerlo todo bien en la vida, pero no puedo tener hijos, Joaquín. Es lo que semana a semana escuchamos. Hicimos planes para casarnos, pero justo 2 semanas antes de llegar a la boda, ella y yo nos quedamos sin empleo. Personas de carne y hueso, una iglesia humana que sale a las calles a enfrentar la vida, pero se encuentra con algo que no es lo que desea para su corazón. Te tengo buenas y malas noticias en esta mañana. Con Dios o sin Dios,
vamos a ser golpeados por el mundo que nos rodea. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. La mala noticia es la que Jesús trata de dejar a sus discípulos antes de partir. Chicos, en el mundo van a tener aflicción, pero la buena noticia es: no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. ¿Alguien puede aplaudir a aquel que venció al mundo? Por eso quiero lanzar un par de pensamientos en esta mañana, para que tú y yo podamos ver con bondad lo que hoy nos golpea, que podamos ver con bondad lo que hoy se está atravesando en medio de nuestro camino. Y número uno es: cánsate de lo que habita en las personas, no de las personas. Cánsate de lo que habita en las personas, no te canses de las personas. Parece que Pablo y Silas están llevando una vida a color de rosa. Ellos llegan en el versículo 16 a donde Dios les dice: pero amo la relación que tienen con Dios. Es una relación muy cercana. Chicos, no vayan a la izquierda. Ok, allá no. Ok, no vamos allá. Vamos hacia la derecha. Paren, no se metan allí, sigan al otro lado. Ellos están caminando bajo los designios de Dios. A todo hay una respuesta de parte de Dios. Pero escucha eso: aparte de recibir una señal, el mensaje que hablamos ahorita del hombre de Macedonia, qué increíble. Qué increíble, puedo escuchar a Pablo y Silas decir: qué increíble es anunciar tu palabra. Qué increíble es llegar y que cuando oremos por las personas, la gente experimente libertad, que la gente se pueda bautizar, que todo aquel que se acerque reciba la oración y vaya contento a su casa. Pero hay algo increíble que encuentro en la palabra del versículo 16. Cuando todo está color de rosa, cuando todo está bien, algo o alguien sale al encuentro. No sé si te suena familiar eso. Emprendes tu negocio, te sale el primero y dices: wow, esto era lo que estaba esperando toda la vida. Vas a hacer el siguiente negocio, pero Dios parece que te dice: no lo hagas. Y cuando no lo haces, te das cuenta que lo hiciste bien, no invertiste y no perdiste en esto. Wow, estoy en mi mejor temporada. Sigues en el siguiente negocio, todo apunta a que salió bien, pero en el camino algo sale a tu encuentro. Una voz, no se nos dice cómo se llamaba la mujer que salió al encuentro. Lo único que se nos dice es que esta chica trabajaba para un par de personas y tenía un espíritu de adivinación, y a través de ese espíritu les era rentable a los demás. Pero aparece una voz que reconoce a Pablo, a Silas y a Timoteo, una voz que sabe lo que ellos hacen, una voz que sabe que les sirven al Dios Altísimo, una voz que sabe que trastornan la ciudad predicando de una manera completamente diferente. ¿No nos sucede a ti y a mí de la misma manera? Cuando todo parece que está bien, aparece una voz que empieza a atormentarte, una voz que te empieza a drenar, una voz que te conoce y sabe lo que haces, pero tal vez es una voz de envidia, una voz de enojo. No le has hecho nada a la gente, pero la gente no tolera que te esté yendo bien, y empiezan a mirar en qué momento las cosas no te van a salir. Una voz que empieza a disminuir sale a tu encuentro, una voz que sin darte cuenta día a día te está drenando, una voz que quiere que te devuelvas y cierres la puerta. ¿Cuál es esa voz para tu vida, iglesia? ¿Cuál es esa voz que ha tratado de drenarte? ¿Cuáles son los comentarios que tratan de colocar sobre tu vida? ¿Te odian por tu buena suerte? Tal vez es la voz de tu pareja. No es una divina, pero es tu esposa divina. Pero con sus comentarios te está drenando porque tiene poca fe en ti. Tal vez al primer inconveniente del camino, tu reacción y mi reacción no va a ser como la de Pablo y Silas. Tal vez ante el primer desafío que tengamos al cruzar la puerta, es no saber qué voy a hacer ahora. ¿Sabes algo? Muchas veces las cosas salieron mal, y al salir mal lo primero que hacemos es echarle la culpa a las personas.
Lo primero que ocurre cuando tú y yo vemos que algo no funciona es: no me transmitiste la energía correcta, me salaste el negocio, no me dijiste que hiciera esto, te interpusiste en el camino. Pero ¿sabes algo? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que tú y yo nos podemos cansar de lo que habita en las personas, pero nunca de las personas como tal. Y amo algo que leo en la palabra, amo algo que Pablo y Silas están haciendo. Pero tengo que ser vulnerable contigo. No sé por qué en estas últimas 2 semanas nos hemos rodeado de un par de personas loquísimas que han aparecido a difamar, a señalar, a burlarse de nosotros como personas y como iglesia. Comentarios tontos y estúpidos. Pero ¿sabes algo? Tengo que decirte y serte muy sincero: como pastor, me he enojado contra las personas y no contra lo que hay en ellos. Y estaba tan enojado el viernes con alguno de ellos, quiero que sepas el tipo de pastor que tienes, que le pedí el favor a Dylan, Daniel y a Oscar, pastores de la iglesia, 4 pastores sueltos en la ciudad buscando a un tipo para reclamarle por algo. Sé que si es tu primera vez estás diciendo: no voy a volver a este lugar, perdónanos, pero esos somos los seres humanos que tienes como pastores. Los 4 que estábamos en el auto: vamos por él, vamos a llegar donde él está, lo vamos a tomar por él, ojalá esté en la patio de la casa jugando dominó, quiero encontrármelo, es un desgraciado, lo que ha hecho no tiene nombre, nos ha estafado. Cuando llegamos, la casa tenía un letrero que decía: se arrienda, y no había nadie allí. Volví muy a las 12 de la noche y decía: ¿por qué tengo que dar el mensaje de lo que me está pasando esta semana el día domingo? Muchas veces en medio de nuestras situaciones adversas terminamos yéndonos hacia las personas y no en lo que está en las personas. Y es lo que Pablo nos está invitando, pero quiero leerlo con un texto bíblico. Hemos escuchado por años, si eres parte de alguna iglesia local o has sido parte de la iglesia local, hemos escuchado que la lucha que tú y yo tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad que habitan en lo espiritual. Pero tú y yo seguimos obstinados luchando contra carne y sangre. Tengo que decirle a alguna mujer en esta mañana: ¿qué tal si dejas de señalar a tus hijos y más bien señalas en lo espiritual a lo que habita dentro de tus hijos? ¿Qué tal si hacemos lo que Pablo nos está invitando? Pablo dice que esa voz apareció en su camino. Mientras él iba y todo era color de rosa, empezó a escuchar a esta mujer que día y noche declaraba: estos son hijos del Dios Altísimo. Wow, mira, ellos hacen esto, ellos alborotan la ciudad. Y Pablo parece que no le presta atención al comienzo, como tú y como yo. Son pequeños problemas, son pequeños problemas, son pequeños problemas. Pero la Biblia dice que a diario y durante muchos días esta mujer estaba detrás de ellos diciéndole y diciéndole y diciéndole y diciéndole. Y amo lo que la Biblia dice, porque tú y yo nos podemos enojar. Pablo, cansado del asunto, se voltea y la mira y hace lo que tú y yo. Es la enseñanza que quiero colocar en tu corazón en esta mañana. No nos vayamos más a señalar a la gente ni a reclamarle a las personas. Pablo la mira y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Al espíritu que había en ella, no a la mujer. ¿Sabes por qué hoy nuestros hogares se dividen? ¿Por qué nuestra relación con nuestros hijos se parte? Porque vivimos reclamándole a nuestra esposa o esposo, vivimos reclamándole a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro trabajo, lo que a puerta cerrada deberíamos declarar, como Pablo dijo. Tienes un jefe tal vez que se ha convertido en un estancamiento para ti, que odias con todo tu corazón. Si sabes lo que habita en él, ¿qué tal si cierras la puerta y simplemente dices: espíritu de odio, te envío, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de él? No es tu esposo, es lo que habita en tu esposo. Ahora, la invitación no es que lo mires a la cara y lo pongas la mano enfrente y le digas: tienes de todo, es un compendio completo: odio, resentimiento, ira, enojo, infidelidad. No lo vayas a masacrar. Haz lo que la Biblia nos enseña, que tú y yo podemos ir a la habitación abriendo la puerta y cerrándola. Lo que tú y yo hablamos con el Padre y pedimos en privado, Él nos lo recompensará en público. ¿Quieres ver el hombre de tu vida?
hay una habitación no de dolor, una habitación de relación esperando por ti. ¿Quieres ver al hijo con el que sueñas todo el tiempo? Ve a la habitación donde tú y Jesús se pueden encontrar, donde puedes declarar, no de una manera brusca o abusiva, sino en tu secreto, en lo privado, para que tu recompensa sea vista en público. Mujer, deja de recriminar al esposo que llega tarde fin de semana tras fin de semana. Cierra la puerta de tu habitación, míralo a él. Si quieres toma una foto, no pienses que es vudú, míralo y dile: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de él. ¿Alguien puede aplaudir a Jesús por eso? Y escucha algo: ¿qué es eso que habita en tu pareja que hace que la odies? ¿Qué es eso que habita en tu jefe que pone una barrera entre él y tú? ¿Qué es eso que habita en tus padres que te drena? ¿Qué es eso que habita en tus hijos que te incomoda? ¿Qué es eso que habita en ti mismo que no te da paz? Mira, ayer mientras hacía el mensaje, mi esposa se fue. Le dije: no te vayas, va a llover mucho. Ella se fue y duró como hora y media oré por lo que había en ella. Señor, no me vio, estaba en la casa. Tuve un instante tan bello con el Señor ayer, pero no lo hice por los demás. Me paré y me miré frente al espejo y dije: Joaquín, yo te amo como... Gracias por responderse. Joaquín, yo te amo como a nadie en la vida. Pero señalé el espejo y le dije: ese odio y esa ira y ese enojo que tienes contra estas dos personas, sácalos de tu vida en el nombre de Jesús. Tal vez no tenemos que ir a pedirle a Dios por lo que habita en los otros, sino tienes que cerrar la puerta para pedirle a Dios que saque lo que habita en ti y que está drenando tu corazón y está drenando tu vida. ¿Alguien puede aplaudir a Jesús por eso? ¿Y sabes qué es lo que como iglesia, como Hillsong estamos haciendo y que como Salvation hicimos por mucho tiempo? Nuestros detractores saben al Dios que servimos. Nuestros detractores saben al Dios que predicamos. Y mientras, escucha esto, mientras hacía el mensaje, tuve que decirle: Señor, reenfócame, que no termine lleno de ira contra ellos. ¿Qué hacía yo a las 12 de la noche en el barrio XYZ por allá? ¿Qué hacía yo allá? ¿Estás loco, Joaquín? Pero se lo merece el tipo. No nos cansemos de las personas. No nos cansemos de las personas, cansémonos de lo que habita en ellos. ¿Qué tal si tú y yo al llegar a la casa hoy podemos correr a nuestra habitación y podemos declarar una oración a eso espiritual que habita en nuestras parejas, en nuestra casa, en nuestro entorno? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de él o de ella. Quisiera que aplaudieras a Jesús por eso. Número 2, para ver con bondad lo que hoy nos golpea, guarda silencio aunque lo que estás viviendo se ponga peor. Guarda silencio aunque se ponga peor. Guarda silencio aunque se ponga peor. Joaquín, ¿no eres ejemplo de eso? No soy ejemplo de eso. Estoy acá tratando de entender cómo fue que le puse este título a este segundo punto. Joaquín, guarda silencio. Versículo 19: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, a un juicio gigantísimo. Y presentándolos ante los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. El tipo los metió bien adentro y aparte les puso un grillete, un cepo en sus piernas. Haber orado Pablo y Silas por esta mujer hizo que las cosas se pusieran peor. Parecía que todo iba bien. La mujer había sido libre en el instante, pero tenía un dueño. Detrás de ella había un problema, había un pequeño problema. Le producía ganancia a sus amos. Entonces lo toman por la fuerza y acabo de leer todo lo que les hicieron. Pero ¿sabes qué noto en ellos? Que pocas veces tú y yo podemos hacerlo.
que mientras este proceso del versículo 19 al versículo 24, ellos callaron. No hubo una sola palabra. No hubo la manera de reaccionar con ira y con enojo. No hubo la manera ni siquiera de doblegarse y decir, ¿sabes qué? Si la embarramos, no nos golpeen, no vamos a seguir haciéndolo. Ellos guardaron silencio, enmudecieron por completo. Vuelvo a repetirte, no puedo ser Pablo y Silas todo el tiempo, pero escucha algo, aunque no puedo ser como ellos, hay algo que me inspira a ser como ellos. Me llena el alma de coraje ver las injusticias de la vida que a diario atravesamos, pero me da más coraje la valentía que tienen estos dos. ¿De dónde sacan esa valentía? ¿Cómo no reprimirse y abandonarlo todo? ¿Cómo no querer ahorcar a tu esposa y hablar de todo cuando está insoportable? Eso no pasa en mi casa, para que sepas, ¿oíste? Pero ¿cómo callar? Te voy a dar el truco y la receta. Ay, Joaquín, para pelearse ni tanto. No, espérate, ahí había mucha gente. Pero escucha algo, por su fe, por su convicción. Y escucha algo, tal vez me digas, Joaquín, ¿cuál fe? La fe que Dios depositó en tu corazón, que tal vez hoy ni siquiera conoces. Esa misma convicción de la que habla Hebreos capítulo 11 versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pero tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y aquí está el secreto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Escucha esto que rompió mi corazón. ¿Cómo es que al ser expuestos, desnudos ante la vergüenza, ellos no respondieron? ¿Cómo es que al ser golpeados en gran cantidad con varas, ellos sangraron pero no respondieron? ¿Cómo es que están allí en la peor de las cárceles y ni siquiera se inmutan a responder? ¿Cómo es que al encarcelarlos, ellos no respondieron? Se sostuvieron en pie, como tú y yo podemos hacerlo cuando vemos al que no vemos. Nos sostenemos viendo al invisible. Nos sostenemos en silencio para no herir y para no dañar. Cuando miramos por encima, hay un galardón mayor a lo que hoy estoy viviendo. En medio del camino se está tornando difícil, pero no es la meta, no es el final, no es mi llegada. Tú y yo nos podemos sostener en medio de nuestras situaciones. Podemos guardar silencio cuando vemos a Jesús, cuando entendemos su ejemplo. Si Él no enmudeció, yo no voy a enmudecer. ¿Por qué? Porque mayores cosas también podré hacer, así como Él no lo prometió. Alguien que pueda en esta mañana decir, voy a callar porque yo me sostengo como viendo al invisible ante cualquier situación. Número 3, para ver con bondad lo que hoy nos golpea: convierte tu cárcel en un lugar de adoración. Convierte tu cárcel en un lugar de adoración. Versículo 25, pero a la medianoche Pablo y Silas, a la medianoche. ¿Qué día tan largo? A la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quiero anclar en tu corazón esto: ¿qué pasa cuando por hacer lo bueno te va mal? Tal vez hoy estás en el peor momento de tu vida, aunque tu intención siempre fue buena. Escucha esto: terminaste en el lugar donde jamás pensaste o planificaste estar. Pero la pregunta es esta: ya estás en la cárcel, ¿qué piensas hacer allí? Ya estás metido en el problema, ¿qué piensas hacer allí? Ya estás metido en la circunstancia adversa, ¿qué piensas hacer allí? Y soy parte de una generación, créemelo, llevo 25 años caminando con Jesús. Soy parte de una generación que le enseñaron a orar por todo. Oré por lo que no había pasado, por lo que iba a ocurrir y por lo que tal vez podría llegar a ocurrir. Oramos por horas durante muchos años, pero escucha algo. Tengo que ser muy sincero, la mayor lucha que una persona seguidora de Jesús tiene es con orar.
con orar y adorar, con orar y adorar. Y tengo que decírtelo, lamentablemente, aunque estemos metidos en cárceles, nos cuesta orar y adorar. ¿En qué cárcel estás hoy y cuál está siendo tu actitud? ¿Sabes por qué amo la iglesia? Porque nos lleva a poder hacer lo que nos cuesta hacer entre semana. Nos invita a que podamos levantar las manos cuando no tenemos fuerzas. Nos invita a adorar cuando ni siquiera tengo las palabras adecuadas para decírselas a Dios. Nos invita, cuando estás sentado en tu lugar, levantas las manos el que está a tu lado, y aunque tú no quieras, por emulación lo miras y dices: espérate un segundo, yo también escuché que él estuvo pasando una mal semana. Termina levantando sus manos igual, y esto se convierte en una ola completa. ¿Por qué? Porque la iglesia se compone de personas que llegan con sus cárceles. Algunos se enmudecen, otros reniegan y maldicen, pero están en casa. Cuando llegan a casa con su pequeña cárcel, empiezan a darse cuenta como los otros que están allí. Los presos oían lo que estaba ocurriendo. Quisiera preguntar cuando llegue al cielo, ¿qué cantaba Pablo y Silas? Quisiera saber cuál fue la maravillosa canción que colocaron. Quisiera entender de lo más profundo, wow, cuál era el himno que estaban declarando. Porque una cosa es que tengas un mal día y otra cosa es que te azoten, te golpeen, te encarcelen y puedas llegar a la medianoche a levantar tu mejor adoración, tu mejor relación con Dios. ¿Cuál canción es esa? Es la canción que sale de lo más profundo de tu corazón. Es la adoración que golpea el corazón del Padre, la que sale de un corazón sincero. Tal vez Pablo y Silas no eran unos superhombres, no estaban revestidos tal vez de alguna coraza, pero entendieron que en medio de su cárcel lo que mejor podían hacer era orar y adorar. Era orar y adorar. Era orar y adorar. Y ¿sabes algo? Escribí un par de cosas aquí que quiero anclar en tu corazón. A la medianoche, donde todos los culpables pierden el sueño. A la medianoche, donde el condenado ve pasar las horas sin tener un poco de paz. A la medianoche, en un lugar que se acostumbró a vivir en medio del dolor y de la desesperanza. A la medianoche, donde los presos pudieran oír una expresión que nunca habían escuchado en sus vidas, tal vez. Un poco de paz. ¿Qué está acostumbrado a escuchar un preso en las noches? Dolor, desidia, contar los 20 años que le faltan para salir de allí. Pero Pablo y Silas, heridos, están adorando y cantando. Quiero hacerte esta pregunta: ¿qué siente un preso que está allí en la cárcel con justa causa cuando oye cantar al que está allí sin justa causa? Va a producir ganas de chismear inmediatamente. Espérate un segundo. Los que llegaron hoy están aquí ensangrentados y golpeados porque predicaban la palabra de un Dios que no conocemos. Puedo meterme en la vida de los demás presos como si hablaban nosotros: oye, ven acá, tú y yo tenemos todo el derecho de estar acá, pero ellos no. ¿Cuál es ese Dios al que cantan? ¿Cómo pueden cantar? Deberían maldecir a su Dios. Generó alguna expectativa en medio de sus corazones, pero toda la cárcel ahora estaba atónita, escuchando una melodía que rompía las paredes del lugar. Quiero hacerte esta pregunta, Hillsong Barranquilla: ¿hace cuánto tu oración no produce un terremoto? ¿Hace cuánto tu oración no tiene la capacidad de mover los cimientos de la cárcel en la que estás? No somos una iglesia de moda, no somos una iglesia cool. Somos una iglesia que ha aprendido a hacer de sus oraciones terremotos en cárceles personales como en cárceles de otros. La oración nunca ha sido una opción, siempre será nuestra mejor opción. Tal vez tú no necesites seguir haciendo esa oración que parecen 2 o 3 cánticos pequeños. ¿Qué ocurre cuando oras? Te lo voy a decir porque semana tras semana lo escucho.
Pastor, he orado, pero nada ocurre. Pastor, he estado orando, pero nada pasa. Pastor, he estado orando. ¿Sabes algo? Llegó el momento, llegó el día. Hoy, un día como hoy, tu oración va a estremecer las vigas, las columnas de la cárcel en la que estás metido. Un gran terremoto. Deseo que mi oración todo el tiempo produzca un de repente, que mi oración produzca un terremoto que sacuda todo lo que está en mi entorno. ¿Sabes algo? El terremoto viene después de adorar y orar. No sigas esperando el terremoto si no has empezado con eso. Necesito ver el resultado. Pablo y Silas oraron y adoraron y luego vino el terremoto. Nuestra oración hace que sobrevenga un de repente. ¿Hace cuánto fue la última vez que tu oración produjo el resultado que estabas esperando? ¿Hace cuánto fue que tu adoración hizo que los cimientos de la cárcel donde estás se sacudieran? Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy vamos a salir de este lugar. Si es tu deseo en realidad salir de la cárcel donde estás, hoy es el día que al terminar de orar vas a recibir la llamada de quien le debes dinero, vas a recibir la llamada para ese aumento. Hoy es el día que tenemos que orar con el alma, como si no hubiera un mañana, adorar con nuestras manos levantadas en alto. Esa respuesta está allí, pero no una adoración solo por mi cárcel, sino una adoración para todos los que están en la cárcel. ¿Sabes qué amo con todo mi corazón? Voy a tratar de decirlo de la mejor manera. Amo profundamente que Pablo y Silas no estaban en la cárcel por ellos. Pablo y Silas no fueron por el hombre de Macedonia. Ahora todo se trata de otra persona que tú y yo pocas veces hemos visto. Siempre se nos ha dicho, tratemos de ser como Pablo y Silas, tratemos de ser como Pablo y Silas, pero ocurre algo impresionante. Nuestra cárcel cobra sentido cuando en medio de nuestra cárcel podemos seguir dándole libertad a los presos que están en nuestro entorno. Pablo y Silas llegaron allí, pero escucha algo, las puertas de la cárcel se abrieron por completo. Los cerrojos se quebraron por completo y la Biblia dice que todos quedaron libres por completo. Pero amo el versículo que viene, y si quieres te puedes poner de pie, que con esto deseo terminar. Es un momento mágico. Entra nuestro personaje, o mi personaje favorito de hoy, un carcelero. Un carcelero, aquel que se le confían las llaves del lugar, aquel que le entregaron en sus manos a Pablo y Silas para que estuvieran en lo más profundo. No sé si te puedes imaginar cuál debe ser el perfil de alguien que quiera postularse a ser un carcelero. Alguien muy rígido, rudo, sin sentimientos, alguien que no se doblega ante las palabras de los demás. Él está allí para velar que Pablo y Silas y los demás estén completamente encerrados. Pero este hombre dice que cuando sintió el terremoto y las puertas se abrieron y los grilletes cayeron, la Biblia dice que este hombre llegó corriendo porque acababa de despertarse. Y al entrar, lo primero que ve es todo este desastre y toma un cuchillo. Pone el cuchillo, no sé si iba a hacer el harakiri o si iba a cortar las venas, pero toma el cuchillo para quitarse la vida porque pensó que lo que se le había colocado a cuidar ya había huido y no estaba en el lugar. Pero amo la respuesta de Pablo. Pablo lo mira y le dice: detente, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Espérate un segundo, Pablo. Quiero pausar el tiempo aquí. Pablo, el Señor te abrió la puerta, tienes tu milagro. Toma de la mano a Silas y a Timoteo y salgan de allí. Salgan con todos los presos, ya tienen su milagro. Pero ¿sabes algo? Dios no nos entrega milagros a ti y a mí para hacerle daño a otros que están en nuestro entorno. Dios no va a permitir que tú seas bendecido si tu bendición va a dañar o afligir a otro que está a tu lado.
Y Pablo y Silas lo entendían. Ya no era el hombre de Macedonia, ahora era el carcelero de Filipos. Este hombre que aparentemente no está encarcelado, pero que está más preso que cualquiera que está adentro. Este hombre que en medio de su riqueza y de su fuerza se está desmoronando por dentro. Este hombre que no tiene un grillete en su pierna, pero la tiene en su alma y en su corazón. Este hombre que fácilmente podemos ser tú y yo. Salimos en nuestras mejores fotos en Instagram porque creemos que tenemos las llaves que abren todas las puertas, como el carcelero. Sonreímos ante todo. Pero en realidad estamos más presos que cualquier otra persona. Llegamos a la iglesia y levantamos nuestras manos porque siempre queremos identificarnos con Pablo y con Silas. Pero hoy vine en esta mañana para este momento, para que nos podamos hoy identificar con el carcelero. Pero amo el poder que tiene Pablo y Silas en sus palabras. No te hagas daño porque estamos aquí. Quiero preguntarle a alguien esta mañana: tal vez ese negocio que hiciste no salió de la manera que esperabas, y estás como el carcelero mirando cómo tu esperanza está muriendo, y quieres quitarte tal vez la vida porque algo no salió bien. Hoy estoy aquí como Pablo y Silas, que representan a la iglesia, para decirte: no te quites la vida. Estamos aquí para tomarte de la mano y mostrarte que hay algo más. Hay algo más para ti. Hay algo más para tu familia. Hay algo más para tu corazón. Carcelero, carcelero, no pierdas la esperanza. Estamos aquí como iglesia para tomarte de la mano. ¿Qué es eso que tal vez no salió bien? Tu matrimonio. Y tal vez estés pensando: este es el fin, ya todo termina aquí. Escucha la voz de la iglesia. Carcelero, no te quites la vida. Hay algo más preparado para ti. ¿Qué tal si hoy abrimos nuestro corazón y nos damos cuenta que no estamos tan bien como realmente queremos mostrarle a las personas? ¿Qué tal si abrimos el corazón de par en par, como este hombre lo hace? Él llega corriendo y ve que su esperanza está perdida, los presos no están, no hay por qué vivir, lo que daba sustento a mi vida lo hice mal. Pero llega una luz de esperanza, una voz que se levanta en medio de las dificultades, una voz de alguien imperfecta llamada iglesia, que transmite el mensaje de salvación semana tras semana. Este hombre no puede ver lo que está ocurriendo, pero escucha la voz. Tal vez como tú y como yo en esta mañana no vemos lo que pasa en nuestro entorno, no tenemos cuál es el siguiente paso a dar, pero la Biblia dice que el carcelero, pidiendo un poco de luz, pidiendo un poco de claridad, se acercó, y al acercarse se tiró de rodillas delante de Pablo y Silas y reconoce su verdadera condición. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Y tal vez hoy esta es tu condición. No tienes idea, no estás seguro de la salvación, no estás seguro de quién es Dios, no estás seguro de cuál es el próximo paso a dar. Pero Pablo y Silas dicen: lo que traigo en esta mañana para ti, no tienes que hacer absolutamente nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué puede haber sentido este hombre en su corazón? El propósito de Pablo y Silas no era un macedonio, era un carcelero que aparentemente estaba bien. Pero allí no termina eso. ¿Qué tal si tomas la Santa Cena por un instante? No sé si en algún lugar no la tengas para que nuestros voluntarios puedan colocártela, pero quiero cerrar de esta manera. ¿Por qué amo la iglesia?
Ah, Joaquín, es lo que haces. No, también soy empresario. Amo la iglesia más que la empresa. Pablo no sale de la cárcel porque no quiere hacerle daño a alguien. De hecho, puedo escuchar y creer que le dijo a los demás presos: no, quiero que experimenten la libertad que Dios puede traerles, pero la libertad, tú y yo, quiero anclar esto en tu corazón, no te distraigas. Nuestra verdadera libertad no está al salir de la cárcel. Nuestra verdadera libertad está cuando tú y yo podemos confiar en el Señor aún estando en medio de ella. Pero lo más asombroso es lo que pasa con el carcelero. Él le dice: espérate un segundo, Pablo, ¿qué tal si vienes a mi casa? Quiero llevarte. Vamos, Pablo, Silas, Timoteo, acompáñennos. Y este hombre llega a la casa contando que la salvación no solo fue para él, sino para todos ellos. Y ocurren dos cosas. Número uno, ahora el carcelero está mirando a Pablo y Silas y los ve sangrar, y decide tomar una sopa entre sus manos y empieza a limpiar las heridas. ¿Sabes por qué amo eso? Porque eso es la iglesia. La iglesia es el lugar donde carceleros que tú no conocías te van a llamar a invitarte para un día secar o limpiar las heridas que otros produjeron en tu vida. Tal vez estés sentado allí, carcelero. Tal vez en este lugar esté sentada la persona que Dios va a utilizar para limpiar tus heridas, porque eso es lo que la palabra está afirmando. Y después de limpiar las heridas de ellos, les dice: ¿qué tal si nos sentamos en la mesa? Ahora el carcelero, que no tenía un propósito y quería morir, ahora tiene un propósito y quiere vivir. Sentar gente a la mesa para que conozcan a Jesús. Sentar gente a la mesa para que conozcan el poder de aquel que puede derribar cualquier cárcel. Sentar gente a la mesa para que pueda la gente experimentar cómo los cimientos de todo lo que nos drena empiecen a bloquearse. Y al sentarnos a la mesa les dice: chicos, familia, aquí está Pablo y Silas. Eran presos, pero el preso era yo. Ellos estaban en la cárcel, pero yo habité en la cárcel por mucho tiempo. Ellos parecía que estaban perdiendo su vida, pero yo la estaba perdiendo más, pero ahora la encontré y la estoy ganando. Escucha lo que pasa cuando Pablo y Silas, tú y yo, hacemos del evangelio algo increíble y correcto. El carcelero los está mirando en la mesa y les dice: familia, estos hombres predican un mensaje que para la gente es locura, pero que trajo salvación hoy a mí y a todos ustedes. ¿Qué tal si vamos por la vida predicando un evangelio tan lleno de gracia que carceleros puedan invitarnos a sus mesas para compartir que ahora no solo se trataba de ellos, sino de toda su casa sirviendo al Señor? Y decide tomar el pan para celebrar algo maravilloso. ¿Qué tal si tú y yo tomamos el pan en esta mañana? Y puedes comerlo. Que nadie se quede sin la Santa Cena, por favor. En la mesa son bienvenidos los que están presos, como los que se sienten libres. Son bienvenidos los que creen que están libres, pero que Dios sabe que están presos. Todos son bienvenidos. Todos. Quiero cerrar con esto. En la mesa está el que hizo la herida, pero también está el que la sanó. Pablo y Silas están heridos por lo que el carcelero representaba para Roma, pero ahora el carcelero que representa a Roma está secando las heridas de los discípulos de Jesús. En la mesa, en la iglesia, es lo que tiene que ocurrir cada 8 días. Que el que le hizo daño pueda sentarse en la misma mesa ahora a compartir, porque ya limpió y vendó las heridas que un día pudo haber hecho. Tengo un desafío hoy con esta Santa Cena. ¿Qué tal si en esta noche llegas a casa y le lavas las heridas a aquel que te hizo daño? Yo voy a intentar hacerlo. Voy a poner todo de mí y voy a ir a buscarlo. Pero ¿sabes algo?
La iglesia cobra sentido cuando carceleros y apóstoles se sientan en la misma mesa, limpiando heridas, sanando heridas y mostrando el poder inspirador de Jesús. ¿Qué tal si podemos tomar allí todos el vino? Joaquín, ¿qué pasó con Pablo y Silas? Amo los finales felices. Vuelven a la cárcel. No imagino el carcelero con la seguridad de decir, bueno, los muros están todos, ¿cómo es que los presos siguen adentro? Pero cuando Roma escucha todo eso, Roma dice, saquen a Pablo y Silas de allá. Carcelero, sácalos. Y Pablo y Silas ahora se paran frente al carcelero y le dicen, amigo, con mucho respeto, nos golpearon, nos avergonzaron, nos metieron en la cárcel, que ellos mismos vengan a sacarnos. Entonces el carcelero lleva la razón y los magistrados vienen nuevamente y cumplen lo que Pablo y Silas preguntaron y dijeron. Y quiero dejarte con esto para terminar cantando y adorando de nuestra mejor manera. La gente que te metió en la cárcel va a ser la misma que va a llegar a sacarte de ella. La gente que te involucró en el dolor, ese que te causó el dolor a tu corazón, va a venir a sanar el dolor de tu corazón. Ese que con palabras te dañó, va a venir a sacarte de la cárcel en la cual te metió. ¿Por qué, Joaquín? Porque si la iglesia no tiene perdón, o no trae perdón, o no expone el perdón, deja de ser la iglesia. Y tú y yo estamos hoy en la mesa para empezar a ver cómo la cárcel se empieza a estremecer. ¿Qué tal si el próximo terremoto que podamos sentir en medio de nuestro entorno sea abrazar y perdonar a aquel que nos hizo daño? Sea limpiar las heridas de aquel padre que nos abandonó, sea limpiar las heridas de aquella mujer que te fue infiel, sea limpiar las heridas de aquel hombre que se fue de casa y nunca proveyó. Eso es lo que ocurre con esto, que tiemble la cárcel en la que tú y yo hoy estamos. ¿Qué tal si para terminar levantamos nuestras manos muy en alto? Vamos, que nadie se quede sin levantar, como si no hubiera un mañana. ¿Cuál es la cárcel en la que estás, iglesia? ¿Cuál es la cárcel en la que estás encerrado? ¿Cuál es la cárcel en la que te metiste? Tal vez es una deuda económica. Tal vez no has podido tolerar el desamor. Tal vez no tienes una identidad correcta porque no has afirmado en Cristo. ¿Cuál es la cárcel? La cárcel de la duda, la cárcel de la incertidumbre, la cárcel del odio. Vamos, manos levantadas. Vamos a hacer con nuestra adoración que este lugar se estremezca. Siento que debemos hacer algo. ¿Qué tal si pones tu mano en el corazón? Quiero que tengas en tu mente eso que te drena de tu esposa, de tu esposo, de tu familia. Quiero hacer lo que Pablo hizo con esta mujer adivina, si me lo permites. Creo que es un buen momento para ello. Creo que es un buen momento para que este lugar tiemble, no solo con nuestra voz, sino, si me permites, declararle a eso que está en tu vida. Y allí, con tus ojitos cerrados y tus manos levantadas, Padre, aquí está tu iglesia. Está drenada y cansada.
Ha cargado odio por años, resentimiento, ira, enojo. Pero tú nos acabas de enseñar en tu palabra que como Pablo lo hizo, Señor, hoy en el nombre de Jesús, vamos, trae ese odio, ese resentimiento, eso que está en tu mente, eso que te dolió, Padre, en el nombre de Jesús, habla a lo espiritual que habita en tu iglesia, Señor. Llámese como se llame, indiscreción, orgullo, ira, enojo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de esta persona, que salgas de esta mujer, que salgas de este hombre, porque no hay sombra que no alumbres, porque no hay monte que no escales. Todo aquello que opera en nuestras vidas, que es contrario a lo que tú designaste, cambia odio por amor, cambia resentimiento por abrazos, cambia en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si tú y yo podemos cantar con nuestro corazón ahora? Para encontrarme a mí, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. ¿Qué tal si la banda nos guía con la primera parte? Siento que podemos hacer temblar este lugar un poco más. Si tuvieras al frente a esa persona que te ha hecho tanto daño, pero como ya sabes que no es la persona sino lo que habita en ella, ¿qué harías? Si supieras que estás frente a tu última y única esperanza, ¿qué harías? ¿No sería que levantarías tus manos como nunca antes? ¿No sería que cantarías de lo más profundo de tu corazón para ver cómo se derrumba todo eso? ¿Qué tal si como iglesia nos ponemos de acuerdo para cantar, para que los muros que no quieren permitir que la resolución salga pronto caigan? ¿Qué tal si como iglesia nos podemos juntar para que las finanzas que cada uno de nosotros necesitamos lleguen de una vez por todas? ¿Cómo lo hacemos, Joaquín? Levantando nuestras manos como si no hubiera un mañana, cantando con todas las fuerzas de nuestro corazón. Una vez más, iglesia.